rizos característicos de Pedro Guerra, esa imagen con la cabeza Con llena el de rizos. rizo, ¿verdad? Después que te quitaste los rizos, ¿sentiste que había cambiado algo en ti o fue que se cayeron naturalmente? ¿Cuál de dos? Estaba un verano y estábamos un verano en la playa, en un lugar que se llama Formentera, en las Islas Baleares. Ay, sí, divino. Y no sé qué pasó, que dije, Mírate, me voy a pelar. me voy a Te dio quitar la calor. coleta. Primero me quité la coleta y ya, bueno, más recientemente me corto tanto el pelo que ya los rizos. No aparece. Ya no hay aparece. espacio para rizos. No aparece. Qué bueno que vienes a República Dominicana y ahora con un proyecto del que muchos conocemos muchas de las canciones. Claro. Has remasterizado un disco emblemático en tu carrera llamado Golosinas. Y ahora, además, estás grabando con otros artistas. Cuéntanos un poco de qué se trata esto y por qué decidiste hacerlo. Bueno, en realidad en el año 2018 se cumplieron 23 años de mi primer disco. Pero es verdad que se cumplieron 25 años de que yo llegué a Madrid a vivir desde las Islas Canarias, porque Sí. yo soy de Islas Canarias. Se te nota. Y entonces, para mí el disco Golosinas en realidad empieza a gestarse en el momento en que yo empiezo a vivir a Madrid. En Madrid empiezo a cantar en un café, en Libertad, En el Libertad, Libertad claro. 8. Sí. Y entonces, cuando grabamos el disco Golosinas, que lo que quisimos fue recoger en un disco el ambiente que se producía en el Libertad 8. Hemos llevado al público a un plató y hemos grabado un disco. Entonces, para mí, en realidad... Cantaste recientemente en Libertad 8 hace pocos años. Sí, Y hiciste algunos dúos importantes. Sí. Drexler estuvo contigo también Claro, ahí. eso es. Jorge Drexler también Cuando se cumplieron 20 años Ajá. de mi comienzo en el Libertad 8. Entonces lo que he hecho ahora es remasterizar ese trabajo, Ok. pero es verdad que además hemos añadido unas versiones nuevas pues con algunos artistas. Pero Entre ellos Rosalén, Rosalén. que estuvo aquí. estuvo aquí hace poco. estuvo aquí. Y Juanes Juanes también. también. Pero ese disco fue un disco muy osado, muy atrevido en su momento. Tratar de recrear lo que pasaba ahí íntimamente, recrearlo en un disco. Sí, bueno, es el primer disco de un artista grabado en directo, que eso no es normal. No. Para empezar, es un disco largo, tiene 17 canciones. La mayoría de las canciones son solo a guitarra y voz. La mayoría de las canciones se convirtieron en éxito. Son El tus marido de canciones la- más emblemáticas. El marido de la peluquera, dibujos animados. Ahí está. Deseo, Deseo. Golosinas, Contamíname. Contamíname. Contamíname, que luego la cantó Ana Belén, Debajo del río. Muchas canciones tuyas han sido versionadas por artistas muy conocidos, antes incluso de que tú te dieras a conocer como Sí, cantautor. de hecho, el Contamíname, Víctor Manuel y Ana Belén lo cantaron antes de que saliera el disco Golosinas. Y a raíz del éxito del Contamíname, es verdad que otros artistas, Paloma San Basilio, Los Cómplices... Voltearon y te vieron. Sí, Y empezaron a buscar parte de tu talento. Cuéntale un poco al público joven qué pasaba en ese bar, en ese café, en ese lugar tan especial, donde iban, tú podías encontrar a cualquiera de los grandes cantautores sentados ahí escuchando a otro. sí. Y cuando empezaste tú, ¿qué fue pasando? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué era lo que pasaba en España y qué pasaba ahí? Lo que pasó es que de pronto, sin saber muy bien cómo, el primer día que canté en el Libertad había 4 personas, el segundo había 8 y cuando llevaba un mes cantando, es un local Es pequeño, un pequeño, Es un lugar claro. pequeño. caben 80 personas, pero se ponía a reventar. Como casa de teatro aquí. Gente, Aproximadamente. sí, gente por los pasillos. Yo cantaba todos los martes y venían un martes y otro martes y otro martes. Entonces a los 3 meses ya no solo se llenaba, sino que ya se conocían las canciones y las cantaban conmigo. Además, en esa época empezaron otros cantautores españoles como Javier Álvarez Sí. a cantar también ahí. Y con el tiempo, bueno, todavía hoy el Libertad 8 es el Emblemático. templo de los cantautores. Por ahí ha pasado Rosana, Todos. Jorge Drexler, Ismael Serrano, Rosalén, o sea, no hay cantautor que no haya cantado. Y en no el hay Libertad. bohemio que no vaya a buscar un cantautor al Libertad Sí, 8. sí. Claro, y ese público que iba a verte embobado, ¿tú sientes que se mantiene hoy ese mismo respeto hacia el cantautor cuando está metido en el momento de la interpretación, de tocar estos aparatitos, los celulares, los móviles? En la ¿Tú- nueva generación. Sigue, Yo sigue creo que- sintiendo ese respeto del público. Sí, yo creo que a ver, cada música tiene su público. El público de los cantautores es un público que sabe a lo que va, Ujú. sabe que va a escuchar, Y siempre va a a estar. compartir las letras. Exacto. Y entonces
a pesar de que también existen los móviles y que A la interpretar gente las graba canciones. y sube a Instagram, Claro. pero hay un respeto, yo creo, por este tipo de música. Exacto. Tú lo acabas de decir. No es una música para bailar, no es una música para divertirnos o tenerla de fondo. Es una música para escucharla, para reflexionar. Ese mundo que ustedes nos hicieron ver, ustedes en los 90, en los 80 otros, en los 60 otros, yo soy un poquito antes que tú. ¿Cómo lo ves hoy? O sea, ustedes aportaron, haciéndonos, despertando generaciones, generando movimientos, generando conciencia. Lo Contamíname, por ejemplo, yo creo que se adelantó a lo que estamos viviendo hoy día. La mezcla de culturas, por favor, no le cierres la puerta al inmigrante, etcétera. ¿Cómo tú ves el mundo hoy? ¿Tú crees que estamos mejor? ¿O en algunos temas estamos mejor, en otros peor? ¿O simplemente vamos para atrás? En el momento en que yo escribí Contamíname, hace pues estos 25 años, la situación, por ejemplo, con los inmigrantes era complicada. Sí. Ahora creo que está peor. Ahora es peor. Mucho sí. peor. Ahora está peor porque estamos viviendo un momento, bueno, pues la era Trump, Bolsonaro en Brasil o por O ejemplo Vox en Salvini España. en Italia y ahora Vox en España. Entonces, por ejemplo, en ciertos aspectos, creo que con respecto a cuando yo hice el disco Golosinas a principios de los 90, creo que hemos dado un paso atrás. Por ejemplo, en España se ha avanzado mucho con la cuestión de la violencia de género. Sí. Aquí se conoce más como violencia doméstica. Sí, ¿no? Violencia de género nosotros igual. todavía estamos... Bueno, sin embargo, por ejemplo, ahora estamos asistiendo a cómo la gente de Vox en España niega la violencia de género. Ah, aquí hay algunos una tendencia. Aquí hay especímenes Sí. de ese tipo Claro. también. que no es Entonces- contra la mujer. Es una tendencia. Que no es como contra la Y que los mujer. feminicidios no Es una existen. tergiversación. Claro, Sí. claro. Entonces esto, por ejemplo, es muy dramático, ¿no? En España las muertes por violencia de género están altas y, bueno, es prácticamente todos los días. Sin embargo, pues hay gente empeñada en negar eso, cuando se ha Correcto. avanzado muchísimo. Entonces, bueno, Y la España de hoy, de hoy ahora, no de hoy hace 6 meses, de hoy ahora, ¿cómo la ves? Porque fue muy conflictivo todo el proceso electoral. Ahora la gente está con las manos en la cabeza, ¿qué va a pasar? Se va a separar, va a haber separaciones, la Cataluña está pasando las de una. ¿Cómo ves tu país? yo ahora mismo, con lo que creo que va a suceder y que espero que suceda, que es pues el pacto progresista, Claro. yo creo que estoy animado y contento. Eso es lo que yo quería. Fíjate que una vez que ha pasado esto, la única pregunta es ¿por qué no se hizo hace 6 meses? Hace 6 Exacto. meses. Hemos sí. esperado. Ujú. Y yo creo que tiene que haber un apoyo a eso para que además el país vuelva a caminar y se retome, porque España es un país que está como en un bloqueo desde hace meses y yo creo que la mayoría de la gente ha votado eso y yo creo que eso es lo que... Porque creo que ese es el gobierno que va a garantizar pues estas cosas que estamos hablando, medidas sociales importantes de protección Y de... que se mantengan derechos que ya se han luchado Claro, bastante para ser reconocidos. Efectivamente. Si lo hacen mal, pues que las urnas vuelvan a hablar. Exacto. Pero ahora la mismo democracia. creo que esta es la salida más. Es verdad que hay gente que de repente se escandaliza y dice que viene el lobo, que vienen los comunistas, que esto va a ser un desastre. Es el que mismo se va a acabar. discurso. Pero eso es un discurso. A la hora de la verdad, Es difícil que en Europa pasen cosas como han pasado en América Latina, que volvemos a dictaduras, en este caso algunas de izquierda. En el pasado eran las de derecha, por esas luchábamos, contra esas luchábamos, ahora están las de Sí. izquierda en países latinoamericanos. Eso es muy difícil en Europa, pero se están viendo muchas cosas en que hay Europa que tener sí, ojo avisor. Sí, es complicado efectivamente que se llegue a dar una situación así, lo cual no implica Que no pues lo pueda que pasar. estábamos hablando, de No, que de repente claro. hay movimientos que están teniendo un auge fuerte. Un nacionalismo ultranza. Sí, sí, y esto puede ser, bueno, o lo que está pasando con Inglaterra, que quieren el Brexit, que se quieren separar. Yo creo que hay que fortalecer también, ya no digo, en mi sueño no está una Europa unida, en mi sueño está un mundo unido. Creo Un que al mundo final unido. tendría que haber una colaboración para mejorar la vida de todos.
Bueno, hacemos una pausa y damos gracias, por supuesto, a nuestros amigos de Quesos Michel por estar siempre presentes. Y a propósito, Mejía Alcalá cumplió 65 años en esta semana, celebrando una empresa netamente dominicana que ha pasado de una generación a otra, haciéndonos sentir muy orgullosos con sus productos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos escuchamos a este cantautor cantar una de las más conocidas de todas sus canciones, precisamente Contamíname. Al regresar, ya volvemos con Penélope.